eso esta actividad que se ha propuesto y organizado para escuchar qué tienen que decir esas otras miradas que pretendemos escuchar hoy. Queremos agradecer entonces la confianza del señor intendente presente para que se pudiera organizar esta actividad. Queremos agradecer también al historiador Cristian Pintos, encargado del Museo Histórico Casa de Rivera, a los profesores participantes, al equipo de la División Cultura que dio una muy buena mano para realizar este evento. Agradecemos también la presencia del inspector regional de los liceos, el Jorge Bulón, profesor de historia también, a los docentes, estudiantes, autoridades que están hoy aquí, por supuesto al programa Las Barbas en Remojo de Radio G que replican a la sociedad esta actividad tan importante que estamos haciendo hoy. Así que, sin más, voy a dar paso al moderador de la mesa, a Cristian Pintos, y sean bienvenidos a esta actividad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Explicaremos brevemente cómo será la dinámica de este evento. En primer término, también tengo que ser un poquito reiterativo, pero agradecer la presencia del señor intendente, del señor inspector regional, su apoyo invalorable para que esta jornada fuera posible, y por supuesto agradecer a la mesa, a los nobles docentes que aceptaron el desafío de dejarnos un mensaje, de hablar de historia, lo que nos apasiona, Mayra, Pablo y Paula, y bueno, ojalá que sea una jornada, como damos por descontado, disfrutable. Va a ser así, serán 3 exposiciones, no demasiado largas, hora y media cada una. Exposiciones de 10-15 minutos y a continuación, después de cada una, un breve espacio para que haya un espacio de preguntas, de intercambio, que con gusto intentarán la mesa responder. Y les presento la primera expositora, Mayra Hermida, es docente en el Liceo Rubino, de acá de Durazno, obviamente, también del Liceo número 13 de la UTO, en primer grado y educación media superior, y 7º grado en educación básica integrada. La exposición de Mayra versará sobre el camino hacia la independencia, reflexiones sobre el significado histórico de las 3 leyes fundamentales. En el marco de la temática que nos convoca, el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, la temática puntual en la cual me voy a adentrar un poquito es en el camino hacia la independencia, mencionando algunos hechos fundamentales del año 1825 y centrándonos un poquito en la creación, en la promulgación de las 3 leyes fundamentales, ¿sí? Analizando un poco el contexto en el cual se crean estas leyes y el significado de cada una de ellas. Puntualmente, para contextualizar un poquito el momento histórico, me voy a detener en un hecho importante del año 1825, que fue la Cruzada Libertadora, también conocido como el desembarco de los 33 orientales, que se produjo el 19 de abril de 1825. Vamos a ver que este hecho histórico tenía como objetivo, como uno de sus principales objetivos, liberar a la provincia oriental, a nuestro territorio, del dominio del Imperio del Brasil en aquel momento, ¿sí? Entonces, bueno, en ese contexto se produce la Cruzada Libertadora. Una vez que La Valleja se encuentra en nuestro territorio, en territorio oriental, vamos a ver que a medida que va avanzando, va sumando adeptos, va sumando hombres, podríamos decir, a la causa revolucionaria. Y en ese contexto, uno de los personajes que se suma es Fructuoso Rivera, ¿sí? Quien sin duda va a ser una incorporación muy importante. Ese hecho se produce en el llamado Abrazo del Monzón, en el cual, bueno, Rivera se encuentra con La Valleja y se suma a la causa. Bueno, en ese contexto y en ese avance que va produciendo el ejército revolucionario, vamos a ver que se plantea la necesidad de formar, de establecer un gobierno provisorio, ¿sí? Ese gobierno provisorio, la convocatoria para su conformación, la va a hacer La Valleja, ¿sí? Va a solicitar a todos los pueblos a que envíen diputados para establecer el gobierno. Una de las finalidades que va a tener este gobierno provisorio, de alguna forma, es institucionalizar la causa revolucionaria, ¿sí? Institucionalizar, darle forma a ese movimiento.
Es así como en junio de 1825 ese gobierno provisorio queda conformado. Una de las principales acciones que va a hacer este gobierno provisorio es convocar a los diferentes pueblos a que envíen representantes, a que envíen un representante por pueblo para conformar una sala de representantes, ¿sí? Que va a llevar el nombre de Sala de Representantes de la Provincia Oriental. Esta sala vamos a ver que se va a establecer en la Villa de la Florida. Espero no ir muy rápido, sabrán disculpar mi ansiedad. Y acá, bueno, me voy a detener un poquito en esta pintura, en esta obra llamada La Asamblea de la Florida, que fue realizada por el artista, el pintor uruguayo Eduardo Amézaga, ¿sí? Como aparece allí, la obra fue creada entre 1943 y 1947. Le llevó 4 años, de alguna forma, darle fin a esta pintura. Que acá esta pintura, de alguna forma, corresponde a la necesidad de generar una imagen, podemos decir un recordatorio o una representación de lo que fue esa Asamblea de la Florida. Otro punto importante a tener en cuenta, que esta obra va a ser realizada a pedido del presidente de la República en aquel momento, y va a ser Amézaga el encargado de realizar esa obra. Si nos detenemos un poquito en analizar un poco más en profundidad lo que se puede observar en la pintura, observamos allí que se encuentran los 14 representantes, uno por cada pueblo, ¿sí? Que conformaron esa sala. En el centro de la escena aparece la figura de quien va a ser el presidente de la sala, Francisco Larrobla, ¿sí? Que ustedes pueden observar que aparece allí de pie, que da cierta sensación, podemos decir, de verticalidad en la obra. Bueno, y a sus lados aparecen la gran mayoría sentados los demás representantes. El espacio en el cual se desarrolla la escena es una habitación de tipo colonial, que podemos ver que carece un poco de luz, ¿sí? La única iluminación que aparece allí es el farol que aparece a la altura del techo, ¿sí? Es la única iluminación. Y bueno, de alguna forma Amézaga intenta recrear, representar lo que fue esa asamblea en 1825. En este contexto continuamos con el devenir histórico y con el funcionamiento de esta asamblea. Vamos a ver que la primera sesión se establece el 20 de agosto de 1825. Es ahí cuando comienza a funcionar esta sala de representantes. Y la segunda sesión, que se produce el 21 de agosto de 1825, entre las distintas temáticas que se abordan, se plantea la necesidad de generar o de dar nulidad a los actos por los cuales la provincia oriental se había incorporado al Reino de Portugal, Brasil y Algarves, ¿sí? Y acá me voy a detener un poquito. Nosotros vamos a ver que con el fin del artiguismo, hacia 1820, con la derrota del artiguismo, la provincia oriental, nuestro territorio, se va a incorporar al Reino de Portugal, Brasil y Algarves. Y esa incorporación se va a hacer en base al Congreso Cisplatino, que se celebra en 1821. Entonces, bueno, lo que se plantea de esta asamblea es necesario, de alguna forma, para legitimar el gobierno provisorio, es necesario dar nulidad y dejar sin efectos aquellos hechos por los cuales nos incorporamos al Reino de Portugal, Brasil y Algarves. Entonces, bueno, se plantea esa cuestión y se conforma una comisión que va a ser la encargada de redactar un proyecto de ley, con esa finalidad, básicamente. Bueno, y así llegamos al 25 de agosto de 1825, fecha a la cual estamos haciendo referencia. Es en esa fecha en la cual se van a promulgar las llamadas 3 leyes fundamentales, ¿sí? La idea ahora es, bueno, analizar un poquito el significado de cada ley, qué era lo que proponía y qué simboliza con respecto a esta fecha. Y acá tenemos en primer lugar la primera ley. Aparece mucho texto, pero no se preocupen que no voy a leer todo, simplemente me voy a detener en lo que aparece subrayado como para sacar lo central de cada una de estas leyes. La primera ley es llamada la Ley de Independencia, que como podemos ver está conformada por 2 partes. En la primera parte se plantea: declaro írritos, nulos y disueltos y de ningún valor para siempre
todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos, arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza. De alguna forma, en esta primera parte de la Ley 1, o primera, lo que se establece es, bueno, dejar sin efecto o dar nulidad a aquella incorporación que había hecho la provincia oriental al reino de Portugal, Brasil y Algarves, ¿sí? Y en la segunda parte de la primera ley se plantea: se declara de hecho y derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquier otro del universo. De alguna forma, en esta segunda parte se está proclamando la independencia de nuestra provincia, de nuestro territorio. Y bueno, pasamos a la segunda ley. Básicamente esto es lo que se propone en la primera, y en la segunda ley es la llamada Ley de Unión, que, básicamente resumiendo, plantea: declara que su voto general, constante y solemne y decidido es y debe ser por la unidad con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció, por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Así que un poquito para detenernos acá, dijimos, en la primera ley, primera parte, se establece la nulidad de los actos de incorporación de nuestro territorio al reino de Portugal, Brasil y Algarves. En la segunda parte se establece la independencia de nuestra provincia, y en la segunda ley se establece la incorporación, la unión de nuestra provincia a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Y acá, bueno, si nos ponemos a pensar un poco, ¿a qué hacemos referencia nosotros el 25 de agosto, cuando conmemoramos y celebramos la independencia? Quizás nos surgen ciertas interrogantes, ¿sí? Voy a pasar a la tercera ley y después me voy a detener un poquito en esa interrogante que les planteaba. La tercera ley es la llamada Ley de Pabellón, que básicamente lo que se establece es, bueno, una bandera para nuestra provincia, para la provincia oriental, que va a estar compuesta de 3 fajas horizontales, celeste, blanca y punzó, que acá, bueno, un poco nos recuerda a los colores de la Cruzada Libertadora y de la bandera artiguista. Y bueno, lo que se establece es eso, que provisionalmente esa va a ser nuestra bandera, la que va a flamar en los pueblos, que va a tener nuestro ejército, hasta que nos incorporemos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una vez incorporados, vamos a utilizar la bandera que represente en su conjunto a las Provincias Unidas. Y acá, bueno, con respecto a la interrogante que les planteaba anteriormente, ¿qué representa el 25 de agosto de 1825? Muchas veces nosotros, en la memoria colectiva, hablamos de, bueno, 25 de agosto, declaratoria de la independencia. Pero si hacemos una pausa y nos podemos analizar un poquito el contexto histórico en el cual se promulgan estas leyes y el significado de cada una de ellas, surgen quizás cierta contradicción aparente o ciertas interrogantes. Y acá yo básicamente les planteé 3 interrogantes, cuyo objetivo simplemente es reflexionar, ¿sí? La historia, sin duda que es fundamental, la historia de los pueblos, la generación de identidad, las conmemoraciones, y a veces también está bueno reflexionar un poquito sobre lo que significan cada una de ellas, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto histórico en el cual se produjeron, ¿sí? La primera interrogante plantea: ¿qué entendemos por independencia al referirnos al 25 de agosto de 1825? ¿Entendemos como una independencia absoluta, como el surgimiento del Estado uruguayo? ¿O lo entendemos como una independencia de un dominio que nos usurpó, que ejerció violencia sobre nuestro territorio y nuestro pueblo, que fue el Imperio del Brasil en aquel momento, ¿sí? La segunda interrogante: ¿frente a qué poder o autoridad declararon los orientales su independencia? Y la tercera y última: ¿podemos afirmar que el Estado uruguayo nace en 1825? ¿O se trata de una etapa dentro de un proceso más largo que culmina en 1828 y 1830? Un poquito para hacer referencia a los hechos de 1828, ahí tenemos, ¿verdad?, la Convención Preliminar de Paz, en la cual, en un contexto de prolongación de la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, aparece la figura de Lord Ponsonby, inglés,
cuyo objetivo va a ser, bueno, mediar en este conflicto y de alguna forma buscar una solución de paz. También hay que tener en cuenta que, bueno, Lord Ponsonby, representando a Inglaterra, también defendía ciertos intereses económicos y comerciales en la región, así que es importante tener en cuenta. Entonces, bueno, en ese contexto se produce la Convención Preliminar de Paz en 1828, que la resolución más importante, podemos decir, es la creación del Estado uruguayo. En aquel momento, en términos que aparecen en la Convención Preliminar de Paz, se hace referencia a la provincia de Montevideo, ¿sí? Ni siquiera se utiliza el término Uruguay todavía. Y 1830, bueno, hace referencia a la primera Constitución del Uruguay, que ahí sí, bueno, se conforma, se institucionaliza en base a ese documento, la creación de la institucionalización de nuestro Estado. Bueno, básicamente tener en cuenta y reflexionar sobre estas cuestiones. Como les decía, un poco el objetivo de la temática que elegí es eso, poder reflexionar, cuestionarnos, que la historia sea una herramienta para poder realizar ese tipo de acciones. Y por último, a modo de cierre, una reflexión básicamente personal sobre las 3 preguntas anteriores. Y dice, el 25 de agosto de 1825 aparece no como un punto de llegada, sino como un hito dentro de un proceso de independencia complejo y disputado, que recién culminó con el reconocimiento internacional en 1828 y la organización institucional en 1830. ¿Sí? Hay una reflexión de, bueno, ¿cómo podemos valorar lo que sucedió en 1825? Que sin duda fue muy importante. Fue un hito, como se plantea ahí, en el camino hacia la independencia, pero no fue el punto final, sino que de alguna forma el surgimiento del Estado uruguayo y nuestra independencia absoluta y definitiva fue más adelante, ¿sí? Hacia 1828 y 1830 con la jura de la primera Constitución del Uruguay, ¿sí? Bueno, hasta acá sería la temática. Gracias, Mayra. De mi parte, subrayar algunos puntos muy interesantes y muy potentes de tu presentación. Gracias por hacernos reflexionar con ese cuadro de mesa acá, que saqué la cuenta acá en la tablet. Tiene 118 años de demora con respecto al hecho y es el que todos asociamos mentalmente a nuestra cabecita de que fue lo que sucedió en aquel momento. Obviamente, como a veces la iconografía nos conduce a tener en nuestra memoria un hecho histórico como ese, de esa forma, cuando en realidad vas a saber cómo fue la reunión, cómo fue el rancho, cómo fue el evento ese que se produjo. Es una construcción que la asociamos a esa necesidad que tenemos de ponerle cara a las cosas. Otra cosa muy importante que me pareció, y me parece también importante que sea subrayado, la tan polémica ley de la Unión. Y ahí capaz que me permito hacer una pequeña opinión personal, porque se suele decir que esa unión, bueno, bien, no fue la independencia total del país, y es una obviedad en realidad, porque lo que hacen los orientales es de alguna forma independizarse de la realidad política que estaba reinando en ese momento. Convengamos que antes de esa instancia del 25, en el territorio oriental sobre el cual nosotros hacemos historia o estudiamos la historia, flamearon varias banderas españolas, inglesas, porteñas, portuguesas, brasileñas, y ahí flameó de nuevo la de las Provincias Unidas, hasta que el proyecto político quiso que fuéramos un Estado independiente. Así que me parece que es parte de un gran proceso, un largo proceso, del cual tenemos esa manía de encontrar la partida de nacimiento y la fecha exacta del nacimiento, cosa que en realidad no sucede ni siquiera en la vida misma. Muchas gracias por tu exposición. Presento a Pablo Aranaga. Pablo es docente también del Liceo Rubino, también ejerce la docencia en Sarandí allí, en los grupos de primero, segundo y tercero de educación media superior, y como ven en pantalla, él expondrá sobre la opinión social y la prensa frente a los hechos del año 1825. Cuando nos hablaron un poco de la propuesta, no sabía mucho para dónde agarrar y qué hacer y de qué hablar en este tema. Bien,
Lo pensé un poco por la parte más historia oficial, o sea, esa historia con los hechos un poco más relatados, esa historia que nos enseñaron en la escuela muchas veces y en el liceo. Pero lo quería ver por otro lado también, por otro lado, por el lado de la opinión pública. A mí siempre me sonaba cuando hablaban los profesores de estos temas, principalmente en profesorado, el tema de la opinión pública, y cómo la opinión pública y la prensa muchas veces generan en la sociedad temas a debatir, temas a comentar. ¿Bien? Después le comento algo de esto. Ahora sí. Para empezar, como muchos profes de historia hacemos, empezar por cartografía. Bien, empezar por ¿qué era esto? Esto es un mapa de una carta cartográfica en realidad de 1820, que muestra la región. Una región que geográficamente conocemos, pero políticamente es muy distinta a la que tenemos hoy en día. Bien, ¿qué muestra esa región? El Río de la Plata y la región platense. Bien, no muestra las divisiones políticas que encontramos hoy en día, no muestra en Uruguay, no muestra en Brasil, no muestra en Argentina, sino básicamente el campo pelado, los ríos, arroyos y algunos elementos más. Bien, para entender este proceso, a mí siempre me gusta remontarme al proceso colonial en el sentido de esta región como una región abierta. El historiador que murió este año y profesor de historia, Vázquez Franco, hablaba de esta región como una cuenca ganadera. Bien, si observamos ese mapa, no sé si lo pueden ver bien, en nuestra región se destaca las cantidades de lugares donde el ganado puede reproducirse libremente y vivir. Bien, principalmente por las aguadas que tenemos, ríos, arroyos, lagunas, las pasturas de esta región. Bien, esta región en el proceso colonial, antes de ser el virreinato del Río de la Plata y después de serlo, era la zona que abastecía de ganado a toda la región. Un ganado cimarrón, un ganado que no es el ganado vacuno que tenemos hoy en día, sino es un ganado mucho más chico, un ganado que en su valor en sí es el cuero, no es tanto la carne. Bien, ¿por qué? Porque no teníamos forma de refrigerar la carne en esa época, más que salarla en los diferentes saladeros, que era la única industria que podemos encontrar en esta región. Bien, esa región abierta, esa región del Río de la Plata, donde la banda oriental y posteriormente provincia oriental, que tenía una gran cantidad de ganado vacuno, es la que va a abastecer a la región. No solamente va a abastecer a la provincia, sino que va a abastecer a las provincias del litoral que conocemos como Argentina, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires. También va a abastecer al sur de Brasil, o lo que hoy conocemos como Brasil, Río Grande. Bien, esos procesos de fronteras abiertas, donde la mayoría de la gente vive en el campo y dispersa, va a marcar también la tónica de la región. Una región abierta, una región sin fronteras y una región donde van a estar todos estos procesos sociales, económicos, políticos interrelacionados. Bien, no podemos entender un proceso sin entender esta región. En estas dinámicas económicas, en estos procesos sociales, en estos diferentes proyectos políticos que van a estar a la misma vez muchas veces enfrentados. Y van a ser contradictorios. Desde el proceso de la independencia, o sea, procesos revolucionarios que después van a decantar en la independencia, y en los procesos en el medio, de discusión política. Después de esta introducción, en lo que me iba a meter un poco es el tema de la opinión pública y la propaganda. Bien, como de forma súper acertada Mayra hizo una introducción, esta región hacia la década de 1820 estaba dominada por el interés de la corona, primero portuguesa y después de Brasil. Bien, este territorio controlado por Portugal, bien, va a tener un interés Portugal en lo que hablábamos antes. O sea, esta era una región de intercambio de ganado. El ganado de acá va a abastecer a lo que conocemos como Río Grande y los saladeros de esa región. Dentro de este proceso que conocemos como la
la revolución, o sea, que van a tomar esas ideas muchas veces del artiguismo, que en algunos momentos van a estar enfrentadas a esas ideas también, por esas contradicciones que podemos encontrar en la época. Vamos a encontrar algunos diarios y periódicos que se tiraban en la época en Montevideo, ¿bien? Y que alertaban bastante a la opinión pública la situación. Los caballeros orientales, que muchos son los que después van a pertenecer a la Cruzada Libertadora, son los que van a estar en la asamblea en la Florida, los que habían peleado junto a Artigas en el proceso anterior luego de perder con Portugal, van a abrir diferentes periódicos y van a explicar su voluntad. Algunos casos que tenemos son La Aurora y El Pampero, ¿bien? Principalmente El Pampero, ¿bien? Que se va a editar entre 1822 y 1823 en Montevideo. Ustedes dirán, esta región hacia la década de 1820 estaba dominada por el Imperio de Brasil, y estamos hablando que estos periódicos, ¿bien?, que tenían una tirada semanal de dos o tres publicaciones, ¿cómo podían en esa época, en ese momento de dominación, primero portuguesa y después brasilera, publicarse? ¿Bien? Ahí no tenemos que remontar hacia lo que es Portugal, ¿bien? Portugal estaba en esta región desde 1808 con la dominación, o sea, con la ocupación de Napoleón en su expansión por Europa. La corona portuguesa decide irse de Portugal y emigrar a su principal colonia, Brasil, o lo que conocemos hoy en día como Brasil, con otro tipo de fronteras, o sea, lo que después decantó en ese país. Río de Janeiro, su capital, va a acoger a la corona portuguesa, que se llevaron absolutamente todo. Se fueron los nobles, se fue la corte, se fueron hasta los cubiertos, se llevaron hacia Brasil, se instala ahí. Y ahí empieza un proceso de, va a la región. Y obviamente esta región tenía su importancia. En lo que habíamos hablado como una región abierta por un lado, por otro lado en el proceso colonial había sido una región de diferentes disputas territoriales. Para los que alguna vez veranearon en el este, fueron a Santa Teresa o cerca del Chuy, habrán visto diferentes fortalezas. La fortaleza más famosa es la fortaleza de Santa Teresa o el fuerte San Miguel que está pasando el Chuy. Eso se crea en ese contexto, o sea, de frenar por parte de la corona española el avance de los portugueses. En fin, cuando la corona portuguesa viene a esta región, se interesa en estos territorios. Y principalmente también porque España estaba también atravesando el mismo proceso que los portugueses de invasión de Napoleón. Ante la falta de un control colonial por parte de España, de esta región, Portugal decide emprender cierta conquista y cierto interés en esta región. Región por su importancia, por el ganado, y una región también de ingreso al continente. Ingreso por el Río de la Plata y la importancia de los puertos en la región. Vestigios que tenemos de ese enfrentamiento entre las coronas, esta colonia de Sacramento que se crea en 1680 en territorio español, pero que los portugueses habían conquistado ese territorio. Después de esa larga introducción volvemos a estas publicaciones. El Pampero, que se edita entre 1822 y 1823, está influenciado por eso. Desde Portugal, después de que pierde Napoleón, hay ciertos sectores liberales que piden que vuelva la corona portuguesa a Portugal, el lugar donde es su origen. ¿Bien? En ese contexto de ciertas revueltas liberales, por ejemplo la revuelta de 1820 en Oporto, empieza a haber cierta tendencia liberal en Portugal. Y además que la corona estaba bastante lejos, estaba en Brasil. Ahí se crea una ley de imprenta bastante discutida, como todo lo de este proceso, pero que posibilita en esta región ciertas publicaciones. Entre esas vamos a tener El Pampero. ¿Bien? Sus redactores principales, que después van a tener que ver con el proceso político de la revolución y la independencia de nuestro país,
Son Santiago Vázquez, Antonio Díaz y Juan Francisco Girón. Entre sus publicaciones entre 1822 y 1823, yo extraje unas que dicen, y tiene que ver con todo este proceso. Si el gabinete de Janeiro conociese sus verdaderos intereses, lejos de querer mantenernos unidos a su carro, debería renunciar a su injusta e infructuosa conquista. La banda oriental ya no es aquel emporio de riqueza que tanto excitaba su ambición, sino un campo yermo y desolado. Desde la ocupación de este territorio se han extraído por varios puntos de la frontera 24 millones de animales entre vacas, caballos y mulas. Acá tiene que ver con ese proceso de, la región como un todo, las fronteras que no estaban claras y además la importancia del ganado que se iba muchas veces de forma totalmente ilegal y clandestina hacia los saladeros de Río Grande. Esa cifra, 24 millones, está hiper exagerada. Se habla en realidad de unos 4 millones de cabezas de ganado vacuno que son llevadas a Río Grande, ¿bien? Pero acá empieza a mostrar esa preocupación y esa opinión pública de la queja. ¿A qué se están quejando? A la dominación extranjera. ¿Qué dominación extranjera? A la dominación primero de Portugal y después de Brasil. Como había dicho Mayra, en 1821 vamos a tener el Congreso Cisplatino. Ese Congreso Cisplatino es tomado por el derecho internacional como algo totalmente ilegal. O sea, la disposición que llegan desde la corona portuguesa, de que en este territorio decidan qué van a hacer. La corona portuguesa pensaba, estos tipos se van a querer independizar. Eran 3 propuestas. La primera propuesta, ser parte del imperio primero de Portugal y después de Brasil. La segunda propuesta, esta idea de, este territorio que se independice. Incluso mucho antes de la propuesta de independencia en 1825 que le habían dicho los portugueses. Y la tercera era, este territorio que pertenezca a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lecor, gobernante de esta región y que tenía verdaderos intereses económicos, políticos, ambiciosos, lo que va a hacer es no respetar mucho estas disposiciones que habían venido desde la corona. No acepta el voto individual de del sector patriciado, del sector estanciero, del sector comercial que tomaba las decisiones en la época, y lo que hace es llama a ese congreso a los aliados, a los que estaban a favor de esa ocupación portuguesa. ¿Por qué? Se puede interpretar que muchos no querían ese proceso previo artiguista, ese proceso que muchos habían llamado como anarquista. Y otros simplemente eran beneficiados por la corona de Portugal en ese intercambio comercial. ¿Bien? En fin, ese Congreso Cisplatino en el que vence la postura de Lecor en Montevideo y en la campaña para los que habían peleado antiguamente por quitarse el yugo de la corona española, por ciertos procesos. Algunos hablaban de independencia, pero muchos ni siquiera le hablaban de independencia, hablaban de cierta libertad. Estos escritos de 1822, esta postura del pampero, muestra un poco esa tendencia de la queja hacia las autoridades en la época. ¿Bien? Algo que no dije, no quiero extenderme mucho, el pampero tiene que ver obviamente con el viento del pampero, o sea, ese viento que era una metáfora, o sea, ese viento que viene y saca tormenta, saca absolutamente todo. En este caso era una postura claramente política, sacar el intervencionismo de estas potencias, de estas metrópolis extranjeras. Esa redacción del pampero continúa. Las más heroicas defensas que nos cuenta la historia han sido hechas por pueblos pobres. El bárbaro defiende mejor su rústica cabaña que el rico ciudadano su soberbia morada. Y cuenta fía su salvación a las negociaciones, intrigas y demás artes insidiosas. Aquel solo cuenta con su amor a la patria, su brazo y su lanza. Acá también muestra un poco esas diferentes tendencias que podemos encontrar, de sectores ricos, el patriciado, pero también de los sectores populares que
muchas veces no hablamos, lo damos por hecho que existían y son fundamentales para estos procesos. Más que nada para estos procesos revolucionarios y estos procesos de guerra y de enfrentamiento. Bien, un poco este manifiesto del Pampero habla de la importancia de esos sectores populares, pobres, desposeídos, que lo único que les queda muchas veces es la patria, el brazo y su lanza, pelear. Eso desde Montevideo, ¿bien? Pero el Argos, que era una publicación de Buenos Aires, el 8 de enero, un mes después de la publicación del Pampero, toma lo que dice el Pampero. Y una aclaración, el Argos tenía una inclinación claramente unitaria, claramente seguía los intereses de Rivadavia. Por más que decían que eran neutrales, seguían las propuestas y muchos de los fundamentos unitarios de la época. Este contexto y esta época, eso de frontera abierta, de diferentes discusiones políticas, diferentes discusiones en cómo seguir la integración de esta región y qué proyecto seguir, también tenía el juego político de los federales y los unitarios. O sea, tener un gobierno unitario desde Buenos Aires, antigua capital del Virreinato del Río de la Plata, o los diferentes gobiernos federales. Federalismo que había hablado antiguamente Artigas, pero otro federalismo. Después podemos hacer alguna aclaración de eso. En fin, el Argos, que era en la época un periódico con cierta inclinación hacia los unitarios, toma esa publicación y a la misma vez los editores hablan que con la miseria situada a que han quedado reducidas por la infernal codicia brasilera, para defender sus rústicas cabañas, con su amor a la patria, su brazo y su lanza, y con los auxilios y cooperación que justamente esperan de las provincias hermanas, las que no creen indiferentes a su situación. Acá lo que está hablando claramente es que la provincia oriental tiene provincias hermanas, que no están tan sola. Habla de un cierto proyecto político y cierta integración con la región. Si seguimos con la prensa de la época, otro de los periódicos que vamos a tener es El Piloto. Bien, El Piloto, que se edita desde 1825 y 1826, principalmente sus publicaciones vienen desde Buenos Aires. Bien, su redactor principal, Antonio Felipe Díaz, español, militar, que va a pelear incluso con Artigas, que se había enfrentado en su momento a Artigas, y Artigas le había dado cierto perdón. Antonio Felipe Díaz, un poco lo que hablaba era de la valentía en la guerra. La valentía de estos hombres, y ese proyecto de 1811 esa aptitud de los hombres en la época de continuar con ese proyecto. Y como pregunta, lo que dice: ¿por qué fatalidad este pueblo digno por tantos títulos de los bienes de la libertad vio malogrados sus esfuerzos para conseguirlo? ¿Por qué dejó entonces de organizarse bajo los auspicios de la paz en unión de las demás provincias? Y dio lugar a que ese extranjero que hoy lo ocupa se goce tantos años en el fruto de su usurpación. O sea, va en la misma línea de los diarios de periódicos de Montevideo, de quejarse y enfrentarse desde la prensa a la ocupación, en este momento ya brasilera. Y bien, esto que podemos hablar un poco después, la opinión de los personajes. Juan Antonio Lavalleja decía: argentinos orientales, empuñemos la espada, corramos al combate y mostremos al mundo entero que merecemos ser libres. Muchas gracias, y por acá vamos cerrando. Yo no puedo dejar pasar, Pablo, discúlpame, una mención al primer periódico duranense, porque me sale por la sangre, porque quizás haya alguien, no sé, supongo que no se acuerde, no tenga presente que la calle, el guarda de sus derechos, que queda transversal en el barrio Villa Guadalupe de Durazno, obedece ese nombre al primer periódico de la Nobel Villa San Pedro de Durazno. Es el primer diario de Durazno,
cuya tapa se recuerda, se conmemora en la Sala Lavalleja, en un pequeño rincón histórico que hay ingresando a mano derecha. Y si será importante, porque en el año 25 se produce la Declaratoria de Independencia, en el 26 Juan Antonio Lavalleja trae el gobierno de la provincia de Durazno y el mismo año manda una delegación a Buenos Aires a que cruzara en un bote rumbo a Colonia una imprenta para imprimir obviamente sus órdenes, sus disposiciones militares y políticas, pero esencialmente para sacar un diario. Él guarda de sus derechos, imprenta que después sigue su recorrido a Canelones, Montevideo, se utilizará para el redactor oficioso, entre otros, pero bueno, no podía evitar mencionarlo. Gracias, Pablo, y gracias por mostrarnos testimonios escritos de la prensa del momento, porque eso a los presentes es una invitación para que se animen a leer historia de fuentes primarias, porque estamos acostumbrados a leer fuentes secundarias, o sea, a leer lo que producen los historiadores, cuando en realidad, si uno accede, por ejemplo, al sitio de Anáforas, que está disponible online de la Biblioteca Nacional, puede leer por sí mismo la prensa y enterarse por sí mismo qué se decía, qué se hablaba, qué se escribía en aquel momento, sin necesidad de que alguien nos elija o nos dirija hacia dónde tenemos que leer. Muchas gracias. A continuación les presento a Paula Sánchez. Paula egresó del centro en el año 2024, actualmente reside en la ciudad de Montevideo, es docente del Liceo 2, Héctor Miranda de Montevideo, del Instituto Tecnológico de Informática y en la Escuela Técnica de Pando, número 2, en diversos niveles, incluye séptimo, octavo y noveno de EBI, primero de Educación Media Básica y octavo de Bachillerato en Informática. Y Paula nos va a hablar sobre repensar las miradas en tiempos de conmemoraciones, el bicentenario de la independencia. Bueno, veo que la imagen no se ve muy bien, es porque está un poco en la penumbra justamente esta pintura que elegí, ahora vamos a hablar un poco de eso. Primero me quiero detener un poco en el título, por qué elegí esto de repensar las miradas, por qué repensar, ¿no? Y es justamente porque las conmemoraciones nos traen la oportunidad de volver a repensar, a reflexionar y reformular aquellas miradas historiográficas y aquellas preguntas que podemos hacerle al pasado, ¿no? Porque la historia no es más que un largo y constante proceso de construcción de conocimiento. No tenemos que concebir justamente a la historia como un proceso acabado, sino en constante construcción, ¿bien? Y no lejos de esto está el estudio de nuestro proceso independentista, que ha generado muchísimas controversias a lo largo de su estudio y largas y tendidas discusiones, tanto historiográficas como parlamentarias, para definir cuándo comenzó este proceso de independencia, cuándo se consolidó, porque como bien lo planteaba en una jornada que tuvimos en el IPA el fin de semana pasado, el profesor Alejandro Sánchez Blancos, también como lo decía Cristian, muchas veces buscamos que los procesos de independencia o de nacimiento de una nación tengan su partida de nacimiento con un acontecimiento puntual y no los entendemos como un proceso, que es lo que es un proceso de diversos acontecimientos que van trazando el camino hacia la independencia, ¿sí? Y entonces se nos hace necesario entender que tal y como es un proceso, lo que tenemos que buscar son evidencias para abordarlo como tal. Bien. Bueno, pasan más. Esta pintura, primero que nada, algo que quería aclarar, es una pintura que tampoco ahí se puede observar muy bien, pero es una pintura de Josefa Palacios, pintada aproximadamente en el año 1849. Fue una de las primeras pinturas que se hicieron sobre la Cruzada Libertadora, sobre el desembarco de los 33 orientales, pero que no es muy conocida, porque justamente lo que planteaba la docente Daniela Tomeo, que ella se dedica mucho a esta enseñanza de la historia del arte, es que esta pintura siempre estuvo en el Museo Casa de Rivera de Montevideo, ni bien a la entrada, y que sin embargo no es tan conocida por los uruguayos y las uruguayas, justamente porque vinculado que no quiere transmitir muchas veces lo que sí queremos construir, ¿sí? Porque cuando todos pensamos en el desembarco de los 33 orientales, en la Cruzada Libertadora y en la Jura, justamente vamos a la pintura de Blanes, ¿sí? Que quizás sí nos da el mensaje que se quería reproducir en esa época, ¿bien?
En este sentido, yo ahí puse las conmemoraciones, son una oportunidad, como ya había dicho, para repensar, replantear, reflexionar y reformular la construcción histórica del pasado, ¿sí? En este sentido, si nosotros tomamos las palabras de Ana Zavala, vemos que la enseñanza de la historia en la actualidad tiene dos desafíos. Por un lado tenemos la enseñanza de la historia de los acontecimientos de los demás, estudiamos sociedades antiguas y periodos que muchas veces parece que no se vinculan tanto con nosotros, y la otra enseñanza que es la enseñanza de las conmemoraciones o la enseñanza de nosotros como éramos antes, que es como se le llama. Y los momentos conmemorativos traen justamente esto, el ponernos a pensar cómo estamos enseñando, cómo se estamos abordando esos procesos de nosotros en el pasado. ¿Bien? Pasar más, ya me olvido que tengo. Bueno, y esta es la otra pintura a la que yo me refería, la pintura de Juan Manuel Blanes, que se encuentra en este momento en el Museo Blanes, fue pintada entre el año 1875 y 1878 y se llama El juramento de los 33 orientales. Esta es la pintura con la que solemos pensar en ella cuando pensamos en el desembarco de los 33 orientales, pero la de Josefa Palacios es justamente una pintura que se podría considerar un poco más realista. ¿Por qué? Porque esos 33 orientales, que ya sabemos y demás, que no son 33, llegan en la noche. Y la pintura de Josefa Palacios justamente nos muestra eso, a los orientales llegando en la penumbra, ¿bien? Es una imagen como que muestra todo el follaje que había en ese momento, en todo ese ecosistema. Hay una... Digamos, otra cosa que es necesario aclarar, que en ese momento las mujeres artistas no tenían formación. Esto quiere decir que Josefa aprendió lo que sabe para hacer esa pintura a través de su casa, digamos en su casa. No se conoce mucho de su biografía, porque también es una realidad que en ese momento no se le daba mucho reconocimiento todavía a las artistas uruguayas. Lo que sí se sabe es que tenía vínculos con La Valleja, que eso nos puede dar una pauta de esa mirada que tuvo sobre el desembarco de los 33 orientales, y sin embargo Juan Manuel Blanes sí tuvo ese gran pintor, no solamente uruguayo, sino también de todo el Río de la Plata, sí, el gran pintor de pintura histórica, de generador de la construcción de la imagen, de la construcción histórica, de esa pintura que da además educación moral, porque nos hace sentir, digamos, a todos los uruguayos ese nacionalismo, sí, ese sentimiento patriótico, heroico, que es justamente lo que trata de describir esta pintura, que tenemos que sentir por estos orientales que cruzaron el Río de la Plata para llegar y luchar por nuestra independencia, justamente. Y bueno, pero esta pintura vieron que sí está iluminada, que parece en el día, porque Blanes incluso lo dijo, Blanes visitó el lugar, visitó Playa La Graciada, trajo una muestra de arena, entrevistó muchísimos de los orientales que continuaban vivos hasta ese momento, y sin embargo, cuando él escribe las memorias para explicar el porqué y el cómo de que pintó este cuadro, justamente lo que decía es que muchas de las caras que él pintó estaban inventadas. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema de la verdad versus la verosimilitud, que es como se plantea, porque muchas veces a nosotros nos sirve más o nos conforma más quedarnos con una construcción que quizás no es del todo veraz, digamos, pero sí es verosímil, es decir, sí apoya la construcción de la nacionalidad que tan importante ha sido para este territorio y que tanto debate ha generado, ¿no? Continuar más. Y bueno, y aquí traje una pequeña cita de la profesora Daniela Tomeo, que dice que nosotros como nación no escapamos, al igual que todas las naciones, de la necesidad de instalar una memoria para el presente, pero también para el futuro a través de las construcciones y consensos del pasado. Y yo ahí subrayé, puse en cursiva consensos del pasado, porque justamente en esa polémica me voy a detener un poco, porque justamente generar un consenso sobre nuestro proceso independentista ha sido todo un desafío para la historiografía uruguaya, ¿sí? Pasar más. Lo primero que tenemos que aceptar es que en todo nuestro proceso de independencia, entendido como tal, que comienza en la década de 1810, existió una pluralidad de caminos. Y tal y como plantea José Pedro Barrán, todos estos caminos fueron recorridos y tenidos en cuenta, a pesar de no haber tenido éxito, pero sí coexistieron todas estas posibilidades y se analizó desde los distintos sectores de la sociedad la viabilidad de cada una de ellas. El primero de los caminos fue la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, una unión que desde las instrucciones del año 13 se dijo que tenía que ser con la soberanía particular de la provincia oriental, ¿bien?
Otro de los caminos fue la incorporación al Imperio del Portugal o del Brasil, donde también en el Congreso Cisplatino, como mencionaban los compañeros, también se planteaba la idea de que la soberanía particular de la provincia se tenía que mantener. El tercer camino, que fue la independencia absoluta o bajo un protectorado extranjero, que ahí va a estar vinculado el rol del Imperio Británico como mediador de conseguir nuestra independencia absoluta, que incluso en esta jornada también que hubo en el IPA se mencionaba mucho la idea de que a veces se ha tratado de que la historiografía demuestre que somos una invención de los ingleses, y el profesor Alejandro Sánchez Blanco justamente decía que esto no es así, porque las corrientes independentistas, si bien no estaban muy claras, comenzaron a surgir en la década de 1810, mucho antes de la llegada del rol del Imperio Británico. Y por último, entender este camino como un proceso no lineal que tuvo sus avances y sus retrocesos, ¿no? Continúa nomás. Y ahí tenemos, luego de pasado este proceso que, como dije, comienza en la década de 1810, se consolida, podemos llegar a decir, en términos jurídicos, con la primera jura de nuestra Constitución en el año 1830, pero esto no termina acá, ¿no? Porque tenemos la primera Constitución en 1830 y bueno, ¿qué pasa luego con nuestra nacionalidad? ¿Cómo logramos que todos los ciudadanos y ciudadanas de este territorio nos sintamos parte de una única nacionalidad, de este único Estado uruguayo? Bueno, eso también fue un camino bastante largo, que yo en realidad lo dividí, digamos, de forma muy abstracta en 3 periodos muy aproximados, ¿sí? El primero de ellos de 1830 al año 1900. Nosotros sabemos que luego de la jura de la Constitución uruguaya, en realidad el Uruguay se convierte en un territorio de constante lucha civil entre las divisas de blancos y colorados, ¿sí? Un territorio que está pasando una crisis política importante por la dificultad del Estado de conseguir esta centralidad, que lleva también con ella una crisis económica por el desgaste de los conflictos justamente, y aquí es donde se empieza a plantear la pregunta: ¿era viable la existencia del Uruguay como Estado independiente, o quizás tendríamos que habernos unido a las Provincias Unidas del Río de la Plata o habernos unido como provincia cisplatina al Imperio del Brasil y no tendríamos estos problemas ahora? La gente de la época un poco decía que esa guerra civil constante entre divisas se debía a la formación de los partidos políticos, y lo que sucede, lo que se plantea en realidad es que en ese momento existía más una nacionalidad oriental que propiamente uruguaya, ¿sí? Las personas se sentían más orientales que parte del Estado oriental. Pero bueno, llega el siglo XX, los comienzos del siglo XX, que también comienzan con ciertos levantamientos. No lejos de eso tenemos en 1904 uno de los últimos levantamientos armados que va a ser que va a llevar a la muerte de Aparicio Saravia, pero comienza una época reformista, ¿sí? La época reformista de Valle y Ordóñez, que va a traer en ese momento otra mirada. ¿Por qué? Porque el vallismo promete convertir ese Uruguay, que en el siglo XIX no era viable, en un país modelo. O sea que no solamente está asumiendo que el Uruguay sí es viable como Estado independiente, sino que además se va a convertir en un país modelo. Entonces empieza a ponerse en el debate la construcción de una nacionalidad. ¿Cómo vamos a construir entonces la nacionalidad de este país que se va a convertir en el país modelo, ¿no? Y ahí comienzan en el Parlamento más que nada los debates. Se acercaba 1925, es decir, el primer centenario de 1825, que fue el primer centenario de la Cruzada Libertadora, y bueno, había que definir, había que elegir una fecha, una efeméride que tan importante es también para la historia, no solamente para la historia, sino también para la memoria y la creación de la conciencia histórica de cada uno de los ciudadanos, y comienza a construirse un debate que va a tener de fondo obviamente una confrontación ideológica entre blancos y colorados, porque lo que se va a plantear es cuál va a ser la fecha elegida para nuestra independencia, el 18 de julio por la jura de la Constitución o el 25 de agosto. Bueno, y ahí tenemos un largo y tendido debate que, si nosotros, por ejemplo, vamos a los documentos oficiales de ese momento, hubieron largas discusiones, ¿sí? A la divisa colorada, por ejemplo, le servía o le convenía más que la fecha elegida fuera el 18 de julio porque con la jura de la primera Constitución, porque el primer presidente era Rivera, había sido colorado. Eso quiere decir que ahí los partidos los partidos políticos estaban buscando justificar su existencia o la construcción de su partido dentro del origen del Estado, o el 25 de agosto, que en ese caso lo defendía
el partido, los blancos, digamos. ¿Por qué? Porque en ese momento Lavalleja había formado parte de la Cruzada Libertadora, que en realidad Lavalleja nunca se asumió a sí mismo como blanco, pero ya como estaba en desacuerdo con Rivera, ya eso era lo suficiente como para que ellos ya estuvieran de acuerdo con el 25 de agosto. Luego otra fecha que se propuso, por ejemplo, fue el 4 de octubre, cuando se firmó la Convención Preliminar de Paz. Bien, pero ahí ya no había muchas personas que estaban a favor. La cuestión es que el debate terminó con la elección del 25 de agosto, porque la argumentación que utilizaban tanto los blancos conservadores como los riveristas y los vieristas sobre esta fecha era que era el momento en el que el pueblo se había alzado por su voz de libertad. Y bueno, nadie iba a ir en contra de esta idea de el pueblo luchando, por más que nuestra primera constitución haya sido en el año 1830. Bien, quedó así. En 1925 se festejó el centenario de la Cruzada Libertadora. Se festejó con este debate bien fresco, porque fue en esos años, no hubieron unos festejos como muy significativos, por ejemplo, no hubo un desfile militar, ¿sí? Sí se conmemoró, hubieron una serie de actividades, y bueno, y así pasó. ¿Qué es lo que sucede? Que este debate historiográfico en realidad no termina acá, en la construcción de nuestra nación, sino que en la segunda mitad del siglo XX, comienzo del siglo XXI, vamos a ver que las discusiones vuelven a retomarse. Bien, pasa nomás. Y ahí tenemos entonces, yo ahí traje un ejemplo, nacionalidad y dictadura. También nosotros tenemos, ahí si vemos esta cita que yo traje de Ana Frega del año 2013, que está en una revista de la Biblioteca Nacional. Ella dice que en 1975, en un claro intento de uso y abuso de la historia para legitimar el régimen político de la época, se conmemoró el Sisquencentenario de los hechos históricos de 1825 como año de la orientalidad. Es decir, también el gobierno dictatorial entendía que las efemérides también juegan ese papel, ¿sí? La construcción de la nacionalidad y la construcción de la ciudadanía, y qué mejor forma que legitimarlo justamente que festejando la conmemoración de una fecha dentro de nuestro proceso de independencia. Bien, ahí nomás. Y bueno, luego tenemos nuevos debates a comienzos del siglo XXI, que acá yo traje algunos breves ejemplos que me parecían representativos. Por supuesto que existen muchos más. Por ejemplo, en el año 2005, el entonces senador Julio María Sanguinetti puso de nuevo en el foco de la discusión parlamentaria la cuestión de las efemérides nacionales, porque él proponía declarar el 5 de abril o el 13 de abril como fecha mayor de nuestro proceso de independencia, como una forma de homenajear a Artigas por representar la nacionalidad oriental. Es que él planteaba que la nacionalidad oriental había nacido mucho antes de 1830, mucho antes de 1825, y trajo este debate sobre la mesa. En ese sentido fue consultado sobre esta propuesta al historiador José Pedro Barrán, que respondió que le parecía un inconveniente este cambio, porque modificar una tradición que llevaba más de 146 años era peligroso para la nacionalidad. Es decir, que muchos de los uruguayos ya habían asumido que nuestro proceso de independencia, o que la fecha que lo festejaba, la fecha mayor que lo festejaba era el 25 de agosto, y cambiarlo en ese momento por la fecha del Congreso de las Tres Cruces no era viable. Así que ese proyecto no fue aceptado. Pero esto no quedó aquí, porque tenemos entonces otro ejemplo. En el año 2009, no lejos del presente, el entonces presidente Tabaré Vázquez anuncia también la presentación de un proyecto de ley para declarar el año 2011 como año del bicentenario del proceso de emancipación y autodeterminación. En este sentido, José Pedro Barrán, que en ese momento era un gran referente de la historiografía uruguaya, porque él había estudiado mucho el proceso independentista, si bien no fue una de las cosas en las que más se especializó, sí lo estudió largo y tendido, Barrán estuvo de acuerdo con esta propuesta, ya que él había planteado en el debate del 2005 que sí se podía reconocer al año 1811 como un año importante en nuestro proceso de emancipación, porque fue el momento en que los orientales comenzaron a sentirse otros y distintos dentro de la complejidad regional, ¿sí? Y ahí marca el éxodo como el momento donde los orientales comienzan a separarse, comienzan a buscar esa emancipación, que desde un momento quizás no va a ser independencia, pero que lo va a terminar siendo, porque cuando nosotros entendemos nuestro proceso de independencia como un proceso y no como un acontecimiento, es que nos damos cuenta de que en realidad se comenzó a construir desde la década de 1810. Bien, otra pequeña
digamos, consideración que voy a tener en cuenta es que si nosotros tenemos en cuenta la historiografía extranjera, historiadores argentinos, historiadores brasileños, hay chilenos incluso, lo que sí sucede, e incluso europeos, han centrado su análisis en establecer la categoría de Estado creado por fuerzas extranjeras a nuestro país. Primero que nada, hay historiadores argentinos que consideran que el gobierno de Buenos Aires hacía bien en reclamar la unión de las Provincias Unidas, la unión de la provincia oriental como provincia unida, porque ellos tenían el derecho, porque había sido desde un comienzo. Luego tenemos historiadores brasileños, por ejemplo, que justifican la dominación diciendo que ellos en realidad querían establecer el orden en este territorio, cuando la realidad, como bien muestra Agustín en su Pablo, perdón, yo se me hago los nombres, como bien muestra Pablo en la prensa, por ejemplo, lo único que querían era extraer las riquezas de este territorio y no les interesaba tanto el establecer el orden o qué sucedía con él, pero no obstante, tal como lo establece Barran, que también lo observó en el año 2010, la historia a menudo se escribe desde un interés nacional antes que desde las muy pocas veces impoluta búsqueda de la verdad científica. Y esto lo podemos ver justamente en esa historiografía que trata de justificar quizás las acciones de, en este momento, otros países, como lo son en la actualidad, y su actuación a nivel regional en esta época. ¿Bien? Y para terminar, yo traje en realidad una cita del historiador francés Michael Bertrand, que dice que conmemorar implica una forma de encadenamiento entre el pasado que se quiere recordar, el presente que se vive y el futuro al que se pretende llegar. Ahí me faltó llegar. Y yo la verdad que considero que se podría concluir este largo y tendido debate estableciendo que este año, el año 2025, es recién un punto de partida de estas conmemoraciones que quizás se extiendan hasta el 2030 y que tiene que estar en la agenda no solamente histórica, sino también cultural y social, el empezar a pensar cómo entendemos ese proceso de independencia, qué nuevas preguntas podemos formularnos y cómo se está construyendo ese conocimiento histórico en la actualidad, así como lo han hecho las épocas previas. Muchas gracias. Como un aporte, yo me permito, me he tomado la libertad, se lo voy a decir la verdad, de marcar algún punto interesante, porque me parece lindo que se subraye, porque ha habido realmente, considero, desde mi modesto punto de vista, algunas cuestiones que son muy buenas de recordar. Hasta nos podemos llevar deberes, inclusive, porque, bien decía Paula, hablando de la iconografía, de la representación de Josefa Palacios, ese humilde cuadro que ella elaboró en aquella época, y el de Blanes, qué importante es contar con la iconografía. Y me llevó a pensar que no poseemos iconografía de Durazno. No poseemos iconografía de hechos históricos que sucedieron acá en Durazno y que es un debe que tenemos quizás en nuestra vida cotidiana de ponerle caras y paisajes a las cosas que sabemos que pasamos, pero que están simplemente en nuestra memoria. Me encantó la mirada crítica, múltiple, que no es binaria, que no es maniquea, que habla de avances y de retrocesos. Me encantó de esa construcción permanente, de esa idea de que hay cosas que han sucedido hasta hoy en día, tocando personajes reales y muy vigentes, que han planteado reformulaciones en el 2005, tan cercano. Y bueno, eso habla justamente de un debate permanente. Y es bueno que lo hubieras traído a colación y te agradezco mucho por eso.